Al paso de los siglos, hemos tenido leyes, normas o conductas que cambian en el tiempo y la cultura, pero hay unas que, aunque pasen décadas, siglos o milenios, siguen presentes, conocidas como las leyes de Dios. Leyes que por mucho que seas de una religión u otra, sigues. Unos mandamientos universales creados por el mismo Dios. Estos, según la Biblia, nacen en Egipto, tomando como escenario y protagonistas a los hebreos, hijos de Israel, un pueblo que era libre hasta que el faraón egipcio Ramsés I los esclaviza. Ordena la muerte de todos los nacidos, ya que se rumora que de entre ellos nacería un libertador, porque uno de sus sumos sacerdotes le dice que una estrella maligna se posa sobre la casa de Egipto, lo que significa que están en peligro. El faraón ordena que todos los bebés hebreos varones sean asesinados para evitar la liberación del pueblo hebreo, pero inteligentemente Josebet, la madre de un pequeño niño hebreo, decide, sin saber dónde o con quién terminará, enviar a su hijo por el río y con una simple súplica: Dios de Abraham, toma a mi hijo en tus manos para que viva sirviéndote. El bebé viaja a la deriva en un canasto flotando por el río Nilo. Mientras tanto, en el palacio real se encuentra jugueteando la hija del faraón llamada Idia, que en muchas culturas su nombre cambia dependiendo la traducción. En las religiones abrahámicas es considerada la madre adoptiva de Moisés, a quien rescató de las aguas del Nilo y según la mayoría le dio su nombre. Salvó a Moisés de morir ahogado, de la persecución del faraón y, según las leyendas, de las intrigas urdidas contra él en la corte egipcia. Después de confiarlo a una nodriza, que era la madre del niño, crió a Moisés como su propio hijo, hasta que éste debió huir al exilio. Más tarde abandonó el politeísmo egipcio, adoptó la religión de Yahvé y acompañó a los hebreos en su salida de Egipto. Contrajo matrimonio con Mered, a quien los rabinos identificaron con Caleb, de la tribu de Judá, y fue madre de Jered, Eber y Jecutiel, la cual, jugando en el río, se topa con el canasto y decide tomarlo bajo su cuidado, a unas sabiendas de que era un hebreo, tomándolo bajo su abrigo y llamándolo Moisés, aunque había alguien más con ella, Menmet, la cual se esconde entre sus túnicas la manta con la que venía abrigado el bebé Moisés. Pasados los años y ya siendo un hombre príncipe de Egipto, regresa de la conquista de Etiopía como un campeón, siendo alabado por el pueblo egipcio, pero al mismo tiempo Ramsés II se encuentra hablando con el faraón Seti I sobre la corona de Egipto y a Nefertari. En la película con traducción latinoamericana la llamaron Nefertiti. Moisés, siendo recibido por el faraón Seti después de regresar de la conquista de Etiopía, junto con vastos regalos de bellas telas, joyas y grandes plumajes, Moisés siendo halagado por la hermana del rey de Etiopía, regalándole una joya valiosa y una sonrisa coqueta, Moisés la acepta amablemente, pero Nefertari no le sienta nada bien los halagos al conquistador de la princesa etíope. En la Biblia, los reyes de Egipto son todos llamados faraón. En el filme tienen nombres como Ramsés I, Seti I o Ramsés II. Estas identificaciones son completamente teóricas y ninguna ha sido confirmada por la arqueología. No hay ninguna evidencia de que Ramsés II tuviera que enfrentarse con las plagas de Egipto, ni con una fuga masiva de esclavos. Al contrario, tuvo un reino muy largo y próspero. Por otra parte, nunca se da a entender en la Biblia que Moisés fuera un contrincante al trono de Egipto, aunque esto aparece en los apócrifos, como el libro de Jaser y en Josefo, quien también relata la campaña militar de Moisés en Etiopía. Moisés, después de entregar los regalos, le menciona que todos irán a la ciudad del tesoro, la cual, con el enojo del faraón, dice que aún no está terminada y la encomienda a Moisés. Por su parte, a Ramsés le pide que le traiga al libertador. Si es un mito, tráelo en una botella, y si es hombre, tráelo encadenado. Ramsés, ante esta solicitud, le dice: así queda escrito
así se hará. Y ambos parten a cumplir la misión que el faraón Seti les dio a los dos candidatos al trono del faraón. Moisés, como encargado de la construcción, comienza los primeros atisbos de piedad hacia los esclavos, salvando a una anciana de ser aplastada, siendo su ayuda solicitada por la joven aguadora Lilia, que brinda agua a los esclavos. Josué es un personaje muy importante en la trama. Tiene un interés amoroso por Lilia, al igual que el maestro constructor. En el filme se destaca el papel de Josué durante el cautiverio, inclusive añadiendo que Josué escapa de Egipto para ir a buscar a Moisés en Madián. Nada de eso aparece en la Biblia. En el relato bíblico, Josué no se menciona sino hasta después de la liberación. Mientras en otras tierras, Ramsés contacta con Datán, un hebreo que vendería a su propia familia para tener riquezas y reconocimiento. Le solicita que le consiga la información sobre el libertador de los hebreos. Moisés, en un acto de amabilidad, detiene las rocas que estaban por aplastar a la anciana, salvándole la vida, y a los esclavos les brinda trigo y un día de descanso, con la idea de que un esclavo hambriento y cansado no construye ciudades. En un intercambio entre Josué y Moisés, debaten sobre por qué el trabajo de la ciudad se está atrasando, dando la respuesta sobre la comida. Entre esta conversación, Josué menciona a Dios y Moisés le rebate que por qué su Dios permite esclavos, dando a entender que esperaban la venida del libertador enviado por el mismo Dios. Asimismo, Seti, jugando con Nefertari, debaten con cuál de los dos ella debería de casarse. En ese mismo momento, le llegan los rumores sobre Moisés y lo que hizo con los esclavos, poniendo en duda su lealtad con el faraón. Todo de la boca de Ramsés, contrapunteándolos para así tener el favor de él y ser el nuevo faraón. Mientras tanto, Moisés sigue trabajando en la ciudad del tesoro de Seti I, pero este se hace presente ante él y le dice que por qué no va a su llamado, ya que las órdenes del faraón son más importantes que cualquier cosa. Pero Moisés siempre demuestra su incansable trabajo y organización construyéndole una ciudad digna de él. Nefertiti, buscando ropas elegantes para ver a Moisés, se entera de la propia boca de la sirvienta Menmet sobre la verdad del origen de Moisés y le da el ropón de este. Nefertari, en el intento de proteger a Moisés, mata a Menmet arrojándola del balcón. Al poco tiempo llega Moisés y comienza a coquetear entre ellos. Al mismo tiempo llega una criada anunciando la muerte de Menmet. Moisés se entera de la verdad, que él es hijo de los hebreos Amrad y Jocabed, de boca de Birtia, cuando ella va corriendo a decirles que se vayan porque así Moisés no se entere de la verdad, y en ese mismo momento él llega y los conoce, descubriendo así que la mujer que casi era aplastada por las rocas es su verdadera madre. En la Biblia tampoco parece probable que su madre hebrea, quien lo crió como nodriza para la princesa, no le hablara sobre su ascendencia hebrea. Moisés acepta su descendencia y su raza, aceptando ser esclavo hebreo bajo el yugo de los egipcios, para así conocerse mejor a sí mismo. Moisés, con esta nueva revelación de su nacimiento, comienza a trabajar entre los esclavos para comprender más su sufrimiento, pero esto solo será el principio de él como el libertador de los hebreos, el Salvador prometido por el Dios verdadero. Estando ahí, ve el trato de los egipcios, cómo los maltratan y tratan a su pueblo como los esclavos que son. Durante 430 años, el pueblo de Israel estuvo bajo el mando de los egipcios por el trato de Abraham con Dios. Entonces Yahvé le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava ahí y será oprimida 400 años. 14, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Nefertari llega a donde Moisés está como esclavo, se lo lleva a sus aposentos y lo convence para que vuelva con ella al palacio real. Moisés no puede aceptar engañar a Seti y a todos ahí, y después de la insistencia de Nefertari, Moisés decide ir con el maestro constructor para ayudar a Josué a rescatar a Lilia, que está contra su voluntad, siendo adornada por ropas caras y riquezas. Josué, por su amor por ella, arriesga su vida y libertad para liberarla, pero a donde más podría ir la chica, prontamente es atrapada de nuevo y Josué capturado. Moisés, en su intento de salvarlo, mata al maestro constructor. Datán se entera de la verdad del origen
de Moisés y va con el chisme a Ramsés. Al tiempo, mientras Seti, rodeado de sus súbditos y su familia en la fiesta del jubileo de él, aparece Ramsés con Moisés encadenado, bajo el crimen de ser un esclavo hebreo, haciéndose pasar por un egipcio. Seti exige respuestas a Moisés y él confiesa toda la verdad que sabe. Seti, en su desilusión por el engaño de su hermana con su supuesto hijo, la encierra en su palacio, mientras Nefertari ruega a Seti porque no lo mate. El faraón decide que el encargado de dictaminar el castigo del traidor sea Ramsés, borrando a Moisés de todo libro, obelisco, pilones, papiros y tabla, de todo monumento en Egipto, y su nombre jamás será mencionado. Ramsés decide que será exiliado al desierto, portando un cetro de madera con el cual lo apresaron, la comida y el agua de un día, y la túnica de su madre hecha antes de morir. En la Biblia nunca se habla de una relación amorosa entre Moisés y Nefertari. Fin de la primera parte. El nacimiento y el exilio de Moisés.